Como saben, el canal La Maneta me ha desafiado para ver quién hace el mejor cobreado y bueno, acá va mi programa, espero estar a la altura ya que Ramón Bueno, el dicho, ¿no? no es un improvisado en Yo este me tema, sujeto. así que vamos a ver cómo me Terreno. va. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Para empezar, quiero contarles qué es el cobreado, ya que algunos me preguntaron. Se trata de un proceso mediante el cual depositamos sobre algunos metales, ya les voy a decir cuáles, una capa de cobre que tiene como finalidad evitar la corrosión y el óxido, y otras veces es una capa que se da al metal para adherir sobre ella otro metal, por ejemplo el níquel. Todos estos procesos están dentro de lo que conocemos normalmente como galvanoplastia. Como antes les adelanté, no todos los metales pueden cobrearse. Por ejemplo, el aluminio, el magnesio, el acero inoxidable no van a ir bien con este método. Tampoco se pueden cobrear materiales que no sean conductores, por ejemplo, plásticos, vidrios o cerámicas, a menos que se les dé una capa de una pintura que sea conductora. Lo que sí va muy bien es el hierro, el acero, aleaciones de cobre, bronce, latón, sobre níquel también va muy bien, el zinc y sus aleaciones. Bueno, dicho esto, les voy a mostrar dos procesos. Uno es usando una solución de sulfato de cobre, que es este producto, que este se consigue muy fácil, es bastante económico. Yo lo uso como alguicida en la piscina. Y otro método es usando ácido clorhídrico, conocido como ácido muriático o agua fuerte. En Argentina no es tan fácil conseguirlo, sin embargo hay algunos productos que lo tienen y ya les voy a dar algún tip para que ustedes puedan llevar a la práctica este proceso que les voy a mostrar. Empezaremos con el método didáctico, el que es recomendable para hacer en los colegios. Para realizarlo usaremos medidas de protección, guantes de látex y máscara o gafas. También vamos a necesitar sulfato de cobre, agua destilada, un poco de cobre metálico que podemos utilizar un cable o un caño como en mi caso, una pila común de linterna de 1.5 voltios con unos clips cocodrilo, alcohol de farmacia y algo de bicarbonato de sodio. Voy a cobrear un clavo y vamos a poner 200 mililitros de agua destilada y 2 cucharaditas de té de sulfato de cobre. Revolvemos hasta que se disuelva completamente y previamente vamos a limpiar el clavo con una lija, lo vamos a lijar un poco, le vamos a quitar todo el óxido y luego le vamos a pasar un poco de alcohol de 96 grados para quitar cualquier tipo de grasitud. Ahora, si introducimos el clavo directamente en la solución, veremos que a los pocos segundos se cubre de una capa de cobre, aún sin estar conectado a la pila. Se produce la reacción de óxido-reducción y vemos que se cubre con el metal. Pero si le pasamos un trapo o papel, vemos que no se adhiere muy bien. Necesita una tensión para lograr esa mejor adhesión. No debe ser una tensión alta. Si nos pasamos de tensión y de corriente, tampoco vamos a tener buen resultado. Lo mejor es usar una pila de las comunes. Colocamos el positivo de la pila al caño de cobre y el negativo al clavo y lo sumergimos unos 60 segundos. Y voilà, ahora sí quedó adherido, ¿eh? Esto es muy simple y bastante seguro. Bueno, salvo que algún alumno se coma un poco de sulfato de cobre, porque son impredecibles los chicos. Pasamos ahora al método más recomendable, que es el que yo creo que es el mejor. Igual que antes, vamos a utilizar guantes y gafas para trabajar y preferentemente vamos a trabajar al aire libre o con campana para evitar los gases, porque se van a desprender y son gases muy irritantes.
así que lo mejor es al aire libre. Los materiales son ácido clorhídrico, que se consigue como agua fuerte, ácido muriático, y acá en la Argentina lo pueden conseguir como corrector de pH para piscinas. ¿Ven esto? Estos productos en realidad son ácido clorhídrico al 20%. También vamos a necesitar cobre, el mismo caño que usamos antes, unas pinzas de plástico, agua destilada y un cargador de celular de 5 voltios. Este es de 800 mA, pueden utilizar uno de 5 voltios 500 mA, pero tampoco que sea demasiada corriente. También vamos a necesitar un poco de bicarbonato de sodio. Para cuba pueden utilizar, si son piezas pequeñas, botellas de PET cortadas, como las que estoy usando yo, y si son piezas más grandes, estos envases descartables, o bien los tuppers de la Leona, pero bueno, se arriesgan a morir a manos de la... Bueno, nada. El Lama seguro que va a usar alguna cuba buena porque anduvo fanfarroneando desde que arrancó con esto del duelo. Yo, bueno, sencillito y de alpargatas nomás. Preparamos el electrolito, que debe ser el ácido al 10%. Como lo tenemos al 20% en el producto que usamos, vamos a colocar agua destilada una parte y una parte del corrector este de pH. Siempre va el agua primero y volcamos el ácido arriba. Nunca le des de beber a un ácido, ¿eh? Lama, ni se te ocurra darle cerveza al ácido. También preparamos en otro recipiente ácido tal como viene en la botella al 20%, con el que vamos a limpiar las piezas que deben estar bien pulidas y desengrasadas. Podemos ayudarnos con un pincelito. Con la pinza plástica vamos a sacar de ahí tanto el caño de cobre como la pieza a cobrear. Las enjuagamos con agua y conectamos el positivo del cargador al caño de cobre y el negativo a la pieza que va enganchada a un alambre de cobre. Acá, bueno, voy a colocarla atada al mismo pincelito trucho con el que limpié. Vemos que de inmediato, cuando conectamos la fuente, comienzan a salir burbujas de la pieza. Se deja actuar entre 10 y 30 minutos más o menos, dependiendo del grueso de la capa que querramos darle y del material. A veces hay materiales que se cobrean antes y otros después. Para eso vamos a ir sacando la pieza de vez en cuando para ver cómo va la capa de cobre. En este caso yo lo dejé 20 minutos a este tornillo, luego lo sacamos, lavamos con abundante agua y pulimos con bicarbonato, que además va a terminar de neutralizar cualquier resto de ácido que pudiera haber quedado. Bueno, como ven, queda muy bien la pieza. No sé si estará a nivel de lo que Ramón va a presentar, pero bueno, uno es un humilde aficionado en estas cosas. Ahora voy a cobrear esta cabeza de martillo. Hay que lijarla bien, por supuesto, pulirla, luego desengrasarla con alcohol y al ácido un rato, ayudados con el pincel, la limpiamos perfectamente y como antes. Positivo a un alambre de cobre, que será el material de sacrificio, y el negativo a la pieza. En este proceso tardé 15 minutos y vean, joyita quedó, ¿eh? Para terminar, guarden el ácido puro, digamos, y el electrolito, que bueno, paulatinamente va a ir tomando un color verde azulado con el uso, y lo vamos a poner en botellas PET bien rotuladas y cerradas, para evitar que los gases salgan y oxiden cualquier metal que tengan cerca. Espero que les sirva y les haya gustado el tutorial. Pongan el like y compartan. Suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, vean el video de la maneta y opinen a ver cuál les pareció mejor o peor.
También pueden ver mis videos en Facebook y si sos muy fan y querés colaborar con el canal, podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Mientras tanto voy a prepararme un Fernet con coca para saludar al amigo Ramón. 3 cubos de hielo, 70-30 y vamos a la trivia. La semana pasada había que decir que era esto, se trata de un boyero eléctrico del tiempo de Ñaupa, mecánico, como pueden ver tiene una cuerda. Los primeros en acertar del grupo Premium, Frankerson, y en la publicación uno de los primeros comentarios ya había pegado, Claudio Lorenzón. Los comentaristas destacados de hoy del grupo Premium, Hernán Coronel, y en la publicación Andrés Álvarez de Venezuela. A los 4 les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por estar ahí siempre. Y hoy la trivia es una colaboración otra vez de Gabriel Cruces. Ustedes tienen que decirme acá en los comentarios qué creen que es lo que está ahora en pantalla. También pueden participar enviándome fotos de objetos raros o antiguos que tengan en sus casas para que los demás adivinen. Recuerden que tienen que ser fotos propias, no vale sacar de internet. Pueden enviarlas al correo canalespacioDeCesar@gmail.com. Bueno, voten por mí, ¿eh? Parezco un político ya. Me tomo el Fernet con coca porque Ramón se va a descolgar con una cerveza. A tu salud, Lama. Chao y Dios los bendiga a todos.